Feliz noche a cada uno de los hermanos y quizá día o tarde cuando lleguen a ver esta transmisión. Para cada uno de los que lleguen a escucharlo, sean bienvenidos y esperemos que este tema sea de grande ayuda. Hermano Daniel, feliz noche, ¿cómo te encuentras? Saludos, hermanito Rubén. Muy bien, gracias a Dios. Pues bueno, estrenando plataforma, no me había tocado por este medio. Te decía hace rato antes de la transmisión que me pongo un poco nervioso porque no conozco bien el asunto, pero pues nos da gusto estar otra vez, poder compartir este espacio, sobre todo pues saludarte y también con los hermanos, porque hace un rato que ya nos habíamos ausentado. Así es, hermano Daniel, pues esperemos que estos temas de salud sean de mucho beneficio y quizá las dudas que se lleguen a presentar puedan irse quitando cada vez más. Pues, hermano, ¿te parece si comenzamos con una oración para poder iniciar el tema? Sí, claro, hermano. Vamos a orar. Señor, en esta noche suplicamos que sea usted el que nos dé de su sabiduría, principalmente a nuestro hermano Daniel, que será el que presentará este tema importante, que sea su Espíritu Santo que lo guíe y lo conduzca y que pueda llegar a muchos lugares esta presentación para beneficio y para honra y gloria de su nombre, Padre. Pedimos por los que hayan de escuchar que cualquier tipo de prejuicio pueda quedarse a un lado y pueda escuchar este tema para que profundice sobre quizá las dudas o todo aquello que le genere un deseo de aprender más sobre estos temas. Todo esto se lo rogamos en los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a los hermanos que están llegando a la transmisión. Vamos a iniciar con este tema. Hermano Daniel, indícanos, por favor. Sí, hermano. Bueno, si recuerdan, y los que pues, puedan llegar a ver esta transmisión y también los que posiblemente la estén siguiendo en vivo. Entre nuestro último diálogo que tuvimos, la última exposición que tuvimos la oportunidad de compartir, hablábamos acerca de algunas dudas que se habían planteado en algunos comentarios y también pues creo que es una situación que afecta principalmente a algunos países de Sudamérica. Hay varios puntos de vista en relación a la nutrición, sobre todo cuando hablamos de la reforma pro salud, pues aun cuando tenemos la luz que Dios otorgó a la sierva del Señor, de repente surgen muchas interpretaciones de acuerdo a lo que cada cual puede leer en estos libros y que obviamente pues diferentes personas que apoyan algunos movimientos modernos de nutrición o de moda, pues comienzan a tratar de impregnarlos de la reforma pro salud y los presentan como tal. Es por esto la razón de lo que vamos a dar continuidad a un estudio anterior, que es hablar sobre el higienismo. Explicamos, voy a hacer un poco de contexto, porque pues hace tiempo que tuvimos este estudio. El higienismo fue una rama de la dietética que surgió, o más bien tomó mucha fuerza en Estados Unidos, alrededor del tiempo cuando los pioneros y la iglesia adventista estaban en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Conforme fue llegando luz a la sierva del Señor, igualmente, pues este movimiento del higienismo eh, tuvo mucho auge, mucho crecimiento, y es por esa razón por la que es importante aclarar algunas cosas, puesto que muchas personas actualmente confunden el higienismo con la reforma pro salud. Muchos de hecho dicen que el higienismo es la reforma pro salud en sí misma, solo con otro nombre, pero la realidad es que tiene diferencias importantes y serias, puesto que si esas diferencias no se consideran con cuidado, puede implicar un alto riesgo para la salud de las personas que sigan este tipo de régimen de dieta. En la clase anterior, si quizá por allí en la página del sello del Dios viviente aún se encuentra ese video, usted puede verlo, observar la primera disertación que se tuvo sobre el tema. Y esta será una continuación del tal. Ya vamos a tocar algunos aspectos un tanto más técnicos, porque hay un argumento que nos faltó dialogar la ocasión anterior,
que pareciera un argumento muy concluyente por parte de los defensores del higienismo, y que ciertamente cuando uno quizá no tiene las nociones más básicas o generales de la anatomía y fisiología humana, pareciera convencer, pareciera confundir un poco. Y es por eso la intención de esta noche, tratar de hacerlo no cansado, no tan tedioso, pero explicar cuál es el proceso de nuestra digestión desde el punto de vista fisiológico, y entender así qué tan ciertos o qué tan falsos serían los argumentos que presenta eh, el higienismo. Entonces quiero comentar, antes que todo, para los que nos escuchan y nos recuerdan, el higienismo enseña dos pilares fundamentales. Y en esos dos pilares fundamentales, uno de ellos es que si usted combina alimentos de diferentes grupos, con esto me refiero principalmente a proteínas, también me refiero a carbohidratos, almidones, ellos argumentan que es un error hacerlo, porque cuando combinamos diferentes grupos de alimentos, generamos una confusión, una carga innecesaria a nuestro sistema digestivo. El argumento que usted puede encontrar en mucha de la literatura, incluso moderna, del higienismo es que cuando usted come proteínas, el cuerpo requiere generar un ácido gástrico, un ácido clorhídrico o ácido estomacal, como usted lo conozca, de un carácter ácido, fuertemente ácido, para poder digerir las proteínas. En cambio, cuando usted come algún almidón o algún carbohidrato, se requiere un ácido clorhídrico, un ácido gástrico más alcalino. Y es por este motivo entonces que el argumento es que cuando usted combina quizá en una sola sentada algún carbohidrato, algún almidón con proteínas, para el cuerpo es un problema, ya que entonces tiene que generar dos tipos diferentes de ácido clorhídrico, un ácido de un carácter más alcalino y otro de un carácter más ácido, para poder así hacer ambas digestiones de ambos grupos alimenticios, con lo cual, según el argumento es, pues que evidentemente el alcalino ha de neutralizar el jugo gástrico más ácido, y entonces ninguna de las digestiones se va a lograr, porque prácticamente se inutiliza el jugo gástrico y ni se digieren las proteínas ni se digieren los carbohidratos. Este es el argumento en sí mismo. Obviamente usted puede profundizar en el tema, he tratado de condensarlo, pero esa es prácticamente la explicación. Y aquí es donde viene el problema, porque entonces se Hermano, si me plantea, permites una pausa, entonces el higienismo no permite la combinación de carbohidratos con la proteína, si entendí bien. así es, entre otras cosas, Ok, estoy ok. tratando de generalizar porque el argumento es ese, que la digestión no es correcta, entonces usted debe de preferir comer proteínas en una comida y posteriormente dejar pasar un rato para comer quizá algún carbohidrato, algún almidón. Un ejemplo que aquí en México es muy común entre la gente que no lleva a la salud, eso se le ha tocado alguna vez, precisamente esta vivencia, dar frijolitos, tal vez arroz, incluso a lo mejor unas papitas servidas, y bueno, la gente que no lleva la reforma, pues comen carne, mole y esas cosas, ¿no? El ejemplo entonces sería que para el higienismo es incorrecto comer papas y carne, o comer papas y frijoles, o en este caso comer arroz y frijoles o arroz y carne, porque entonces estaríamos combinando grupos distintos de alimentos, con lo cual la digestión va a ser muy pesada, muy difícil, y te va a generar un gasto de energía terrible, que lo único que va a provocar es que te enfermes, y pues al final vendrá algún problema también de incluso desórdenes gástricos, sueño, cansancio, mal humor, etcétera. Entonces, el argumento en sí mismo tiene una buena intención. Tenemos también que aclarar aquí, como lo hicimos en el estudio anterior, que nunca nuestro afán es ofender, ni mucho menos agredir a los individuos o personas que se encargan de compartir esos mensajes, pero sí hacer una aclaración en el sentido de que hay argumentos que no se pueden sostener desde el punto de vista fisiológico aprobado por la mayoría de las instituciones médicas, evidentemente, porque para esto pues hemos de tomar un poco de literatura médica, fisiología básica, para entender el punto. Entonces,
aquí es justamente donde yo quiero aclarar y recordarles a ustedes unas palabras de David mismo, el salmista, cuando él se maravillaba, él miraba su cuerpo y decía, cuán maravillosas son tus obras, porque miraba y a pesar de no comprender totalmente la función corporal de cada órgano, él miraba quizás sus manos, sus uñas, su cabello, miraba cada detalle y decía, cuán maravillosas son tus obras, y eso que a lo mejor él no alcanzaba a comprender el funcionamiento interno de cada sistema. Ahora, hermanos, pues nosotros cuanto más nos maravillamos de conocer cómo funciona aquella maquinaria viviente que Dios creó, que es el cuerpo humano. Y es por eso el afán entonces de poder expresar, exponerles cuál es la función o cuál es más bien la digestión, la fisiología de la digestión, con el afán de que usted pueda tener un poco de mejor claridad y así darse cuenta pues de que este argumento del higienismo carece de sustento médico. Entonces, quiero empezar y para esto me voy a apoyar de una presentación. Hermano, no sé si es posible, a ver si me ayudas. Eh, Aquí yo ya tengo en la pantalla mi presentación, pero pues tú dime si se observa. Eh, Listo, hermano, ya está en pantalla. ok, bueno, entonces vamos a proceder. El sistema digestivo, ¿sí? Se compone por varias estructuras, ¿sí? Comenzando evidentemente desde la boca. Ok, ahora quiero eh, hacer el comentario para ustedes que nos escuchan, porque seguramente cuando usted ha comido algo, después de un rato de estar en ayunas, te llevas un alimento ácido o un poco salado a la boca y muchos debajo de su oreja, ajá, más o menos por la mandíbula, sienten un poquito de dolor, como que hubiera un calambrito que te da por allí, te molesta un poco cuando estás dando el bocado y después se pasa la sensación. Si alguien se familiariza con eso que explico, lo que les sucede a ustedes es que en ese momento las glándulas salivales entran en acción. Prácticamente reciben una orden del cerebro, entran en acción de secretar saliva, ¿sí? Y ese efecto, esa acción, es pues lo que nosotros nos hace sentir un pequeño malestar alrededor del lóbulo de la oreja o algunos, como digo, en la mandíbula, en la parte de abajo. Varios tipos de glándulas tenemos allí encargados de generar saliva. Y aquí entonces es donde queremos comenzar con esta explicación. Espero no hacerla cansada, espero que pueda ser clara. Y les repito, cuando usted lee la literatura del higienismo, ¿verdad? El argumento es que cuando tú comes algo, proteínas, carne, lo que sea proteína, lo masticas y de allí se va al estómago. Y en el estómago entonces se realiza la digestión con un jugo gástrico ácido. Por otro lado, cuando tú comes algún carbohidrato o almidón, te lo llevas a la boca, lo masticas, lo tragas y entonces en el estómago comienza su digestión con un jugo gástrico más alcalino. Ahora bien, ¿qué es lo que en realidad sucede cuando nosotros comemos? Miren, desde una perspectiva muy simple, podríamos decir que en el momento en el que usted se lleva el bocado a la boca, en automático nuestros sentidos trabajan en armonía para generar las órdenes de acción del sistema digestivo. Desde que usted se lleva eh, la manzana o el alimento cerca de la boca, lo hueles, lo miras y se ve apetitoso, y en el momento que abres la boca se empieza a generar saliva, es entonces cuando ya comenzó el sistema o el proceso digestivo, no hasta que el alimento llegue al estómago. La realidad es que en el momento que usted comienza la masticación, te has llevado el alimento a la boca, comienza ya el proceso digestivo. Entonces, quise hacer algunos pues, resúmenes de las acciones para tratar de más o menos ir aclarando cómo se da esta situación. Cuando nosotros llevamos un alimento a la boca, en ese momento se secreta saliva. La saliva prácticamente son algunos solutos, es agua y son también algunas enzimas. Las enzimas, hermanos, serán las sustancias encargadas del proceso digestivo también. Y aquí entonces viene algo importante, porque
Cuando nosotros llevamos principalmente a nuestra boca el alimento, supongamos unas papas, un pedazo de papa, ajá, desde la boca ya comienza la digestión de los almidones. Ajá. Nuestra saliva tiene un pH aproximado de 6.8 a 7.2 y en la saliva hay una enzima que se llama amilasa salival. Esta amilasa es la encargada de comenzar la digestión del almidón. Es decir, desde tu boca, desde que estás masticando, y por eso, hermanos, también la importancia de recalcar la necesidad de masticar con cuidado, despacio, y permitir que el alimento se mezcle adecuadamente con nuestra saliva, porque es así como nosotros permitimos que esas enzimas comiencen su acción. Otra enzima importante que también se encuentra en la saliva, desde la boca, es la lipasa lingual. La lipasa lingual se encarga de comenzar el proceso de la digestión o del desdoblamiento de los triglicéridos, grasas. Entonces, fíjate qué importante, cuando tú llevas a tu boca, no sé, una ensalada con un poquito de aceite de olivo, a lo mejor llevas también un poquito de papa allí, un poquito de arroz, ya desde la boca esos alimentos están comenzando a digerirse, a desdoblarse y a ser, eh, digamos, estructurados en sistemas más pequeños para poder digerirse. Entonces, aquí lo importante, fíjate que desde la boca ya nuestra saliva está haciendo una función digestiva. Y nótese aquí que el pH de la saliva para este momento es de 6.8 a 7.2. Ahora bien, este pH va a cambiar. Una vez que nosotros tragamos el alimento, el bolo alimenticio, como le llamamos, ha de llegar entonces al estómago, en donde también se va a ejercer ya otro sistema, ¿verdad? U otro proceso de la digestión. Voy a intentar cambiar aquí un poquito de diapositiva, hermano. Déjame ver si me es posible. Permítanme un poco, porque quiero explicarles esto. Adelante, hermano. Hemos visto puntos importantes, saber que la digestión comienza desde que el alimento está en la boca, cosa que quizá pareciera ya muy común o que algo que todos lo sabemos, pero en realidad es que muchos llegamos a desconocer que la digestión comienza desde ahí, hermano. Y bueno, la importancia de saberlo para mejorar durante este proceso, yo creo que en su momento tocarás el tema de en qué momento quizá tomar agua o alguna bebida, lo que implica y todo esto. Pero bueno, gracias hermano, tú Exacto, me dices cuando exactamente. En ese punto es importante porque para allá vamos. Bueno, ahí estoy compartiendo nuevamente. Tú me indicas si se percibe. ahí está hermano, adelante. Ok, bueno, eso es un poquito de lo que les explicaba. Si ustedes pueden observar, aquí, pues bueno, la verdad desconozco un poquito cómo está el programa, pero bueno, si ustedes pueden observar en su pantalla, en la parte izquierda tenemos una imagen que es justamente una la estructura anatómica de la cavidad bucal. Y tenemos allí justamente pues lo que sería una aproximación a lo que es la musculatura, sistema nervioso, pero también las otras estructuras como los dientes y glándulas, las llamadas glándulas parótidas. Si alguna vez usted ha escuchado de las paperas o que algún familiar, niño, sobrino le diagnosticaron paperas, bueno, pues muchas veces tiene que ver con que estas glándulas se inflaman, se obstruyen, los conductos se inflaman y entonces pues se provoca este dolor, un dolor bastante difícil de soportar. Y bueno, pues estas son las culpables de esa situación. Les explicaba hace rato, hermanos, que nuestra saliva mayormente consiste en agua, algunos solutos, pero sobre todo lo más importante que quiero hacer énfasis es en las enzimas. Ajá. Y aquí hay una cosa importante que comentaste, hermano, y justamente para allá iba yo. Por eso este es otro de los argumentos por los cuales, hermanitos, es importante tener cuidado cuando mezclamos líquidos con nuestros alimentos, porque la saliva tiene un equilibrio perfecto que Dios estableció entre los solutos que lleva y el agua que contiene. Ajá. Entre esos solutos hay bicarbonato, cloruro, potasio, sodio. Cuando nosotros tomamos líquido para pasar el bocado, para digerir mejor según nosotros, para no ahogarnos, lo que hacemos es diluir esa saliva.
Y esos solutos, ahora su concentración va a ser menor en comparación con el volumen total del líquido, con lo cual las enzimas, las inmunoglobulinas y algunas otras sustancias importantes, los solutos de la saliva, pues dejarán de tener el efecto correcto, puesto que ya están más diluidos. Es aquí la importancia más bien de masticar correctamente. Si usted es una persona que tiene esa sensación de que a la hora de comer, si no tomas agua, te ahogas, se te atora, es porque tu masticación no es correcta. Si usted mastica adecuadamente, con calma, cada bocado, algunos profesionales, en esto pues hay divergencia de opiniones, pero algunos profesionales incluso han sugerido que se debiese masticar casi una vez por cada incisivo que tengamos. Es decir, si usted tiene 32 dientes, 30 dientes, pues entonces tu bocado lo debes de masticar una vez por cada incisivo. Algunos han dicho es demasiado. Basta con unas 10 masticadas, 20 masticadas. Yo creo que aquí también depende porque muchas veces varía con los dientes que usted tenga. Hay personas de la tercera edad que ya no tienen muchos dientes, tienen que masticar más. O también hay quienes tienen más fuerza en la masticación y pues con esto sus alimentos tienen un mejor corte. Eso ya dependerá. El punto es que usted mastique adecuadamente para que al pasar los alimentos, estos estén totalmente deshechos. Si tú a la hora de tragar sientes que el alimento pasa entero, un pedazo de frijol, un pedazo de verdura entero, estamos equivocando la masticación y esto te va a provocar problemas digestivos. Mastica bien, que el alimento se mezcle con tu saliva porque aquí es crucial el proceso digestivo. Te explicaba hace rato, una vez que ya pasamos al sistema, al estómago, avanzando en esto del sistema digestivo, aquí hay algo bien importante y es en lo que quizá me voy a centrar. Aquí, hermanos, ojo con esto. Hace rato les comenté que nuestra saliva tiene un pH alcalino, entre 6,8 a 7,2 de pH. ¿Qué significa esto del pH? Bueno, en palabras sencillas es que si usted toma un poco de saliva y la coloca sobre tu mano, o sobre algún tejido sensible, esa saliva no te va a afectar, no te va a irritar, no te va a provocar ninguna reacción adversa porque sencillamente tiene un pH noble con tu piel o con los tejidos sensibles. Pero, por ejemplo, si tomamos una sustancia verdaderamente ácida y la colocas sobre la piel o un tejido sensible, un trozo de papel o alguna materia orgánica, va a empezar a generar un efecto corrosivo, quemante, cáustico. Y es aquí entonces donde viene esa diferencia, que cuando nosotros llevamos el alimento al estómago, ajá, allí va a cambiar el pH de una manera total, pero ese pH que cambia en el estómago es el mismo siempre. O sea, aquí no va a haber variación del alimento que hayas comido, no. El pH en el estómago siempre va a ser el mismo porque así se requiere. Miren, cuando nosotros comemos, muchas ocasiones los alimentos llevan microorganismos que pueden ser peligrosos para nuestra salud. En la saliva tenemos una inmunoglobulina, ajá, que impide que esos microorganismos afecten el epitelio, en este caso, pues, de lo que después será el tejido estomacal. Pero también hay una enzima muy interesante, ajá, una enzima que se llama lisozima, que es la encargada de, digamos, matar uno que otro bichito en la boca. Pero hay microorganismos más fuertes, resistentes al pH neutro o alcalino. Y la única forma de matar esos microorganismos para que no nos perjudiquen es con un pH ácido, bastante ácido. Y es por esto la importancia del el ácido clorhídrico de nuestro estómago. El pH del ácido clorhídrico de tu estómago es de aproximadamente 2 en la escala de pH, lo cual significa que es altamente cáustico. Si pudiésemos tomar un poquito de ese jugo gástrico y colocarlo sobre tu piel, sobre tu mano, te quemaría inmediatamente. Es corrosivo, es tremendamente cáustico. ¿Cómo entonces? Ajá, ¿cómo entonces no nos provoca quemaduras en el estómago? Bueno, resulta ser, hermanos, que no nos provoca esas quemaduras a causa de que el estómago está recubierto por mucosidad, una mucosidad muy noble
que te ayuda, pues para que esto no te cause ese perjuicio. Pero hay personas, hay pacientitos, seguramente alguno de nosotros alguna vez nos ha pasado, que por algún descuido nutricional o estrés o algunos otros factores, esa mucosidad del estómago comienza a desgastarse. Y cuando esa mucosidad se desgasta, ya el estómago no está tan protegido contra el ácido clorhídrico fuertemente cáustico, ácido, con lo cual empezamos a sentir ardores. El esófago, por ejemplo, no tiene la misma protección de mucosa que el estómago. Y cuando se provoca el reflujo, que muchos padecemos, reflujo gastroesofágico, es que el ácido clorhídrico, al acostarse sobre todo, regresa. El esfínter no funciona adecuadamente, con lo cual regresa un poco del contenido gástrico y un poco de ácido clorhídrico regresa al esófago y quema, se siente quemante. Esto es lo que se conoce como gastritis. Y bueno, el punto aquí está entonces en explicarles una cosa muy importante. Miren, hace rato les mencioné que ya desde que usted lleva el alimento a tu boquita, la saliva comienza la digestión de almidones y algunas grasas. Y aquí viene algo importante. En el estómago comienza a trabajar una enzima. Una enzima, hermanos, que efectivamente, como bien dice el higienismo, ahí pues no están errando, esta enzima solo trabaja en un medio ácido. Es la pepsina. La pepsina es la enzima encargada de la digestión de las proteínas. Ajá. Lo interesante de esto es que esta enzima se empieza a segregar desde la saliva, pero se secreta en una forma no activa. Sí, espero que no se nos haga muy complicado esto, pero bueno, es parte de nuestra fisiología. Fíjate qué interesante. Resulta que en nuestra saliva se secreta la enzima, pero se secreta en forma de pepsinógeno, así se le llama. Ese pepsinógeno, cuando se combina con la saliva alcalina, no sirve, no funciona. Por lo tanto, las proteínas no tienen realmente digestión en la boca. Pero cuando esa enzima, el pepsinógeno, entra en contacto con el pH ácido del ácido clorhídrico, entonces ahora deja de ser pepsinógeno y ahora se le conoce como pepsina. Ya está en una forma activa y ahora sí comienza a digerirse las proteínas. Antes de esto, no se logra esta función. Ujú. Entonces, ¿saben por qué es importante, hermanos, que esto funcione así? Porque resulta que si la pepsina, imagínense aquí lo interesante, la pepsina degrada la proteína, deshace, consume las proteínas. Aquí un detalle. Resulta que nuestro cuerpo está formado por proteína. Tu lengua, tu mucosa oral, el esófago, es proteína. Si la pepsina se secretara en esa forma activa desde la boca, olvídate, o sea, nos comeríamos literalmente a nosotros mismos, porque la propia pepsina empezaría a digerir las proteínas que hay en tu lengua, que hay en el esófago, y te quemaría. Ajá. Pero entonces, por eso se secreta en una forma inactiva, en forma de pepsinógeno. Pero cuando llega al estómago, donde ya está recubierto todo por una mucosa espesa, allí se activa y allí ya no hay ningún riesgo de que la pepsina afecte tus tejidos corporales, sino que simplemente va a digerir las proteínas con las que tenga contacto dentro de la bolsa estomacal. Y es así, justamente, hermano, como comienza o más bien se sigue desarrollando esa situación. Es interesante aclarar, ajá, que otras enzimas, como por ejemplo la lipasa gástrica, ¿sí? Eh, solamente van a actuar cuando el pH vuelva a cambiar. Ujú. Y aquí justamente también pues tenemos que hacer la mención que ya para este momento muchos de los alimentos han logrado su digestión, porque la mayor parte de la digestión fuerte pues la vamos a lograr aquí en nuestro estomaguito. Quiero mostrarles por acá un poco cómo es la bolsa digestiva, pero permítanme avanzar a esta parte porque aquí viene otra cosa interesante que necesitamos mencionar. Miren, eh, algo interesante, algo importante, hermanos, es
Si usted seguramente ha escuchado hablar o seguramente pues tiene algún familiar que haya tenido problemas con su vesícula, que haya tenido problemas con el páncreas, algunas personas, o con el hígado, que tienen hígado graso, etcétera, ¿sí? Resulta, y aquí quiero pasar, creo que por aquí tenía yo una imagen más clara, permítanme ver si la encuentro para el beneficio de la explicación. Por aquí. Si usted alcanza a apreciar en esta imagen un poquito, quiero mostrarte cómo eh, vamos a empezar a ver la composición del sistema digestivo. Aquí es una ilustración sencilla, pero más o menos nos va a ayudar. Aquí encuentra usted en la imagen el estómago y a un lado del estómago vamos a encontrar dos personajes principales, dos órganos fundamentales para la digestión, que son el hígado y la vesícula biliar. Y abajito del estómago, ahí escondido, en color amarillo en la imagen está, encontramos el páncreas. Estos tres son fundamentales. ¿Y qué crees? Resulta importante aclarar que hasta aquí con lo que hemos explicado, desde nuestra boca ya empezó a digerirse, ¿verdad? Un poquito de lo que dijimos son triglicéridos, ya empezó a digerirse almidones. Para cuando llegamos al estómago, ya se está dando la digestión de vitaminas, minerales, dijimos de proteínas principalmente, ¿verdad? Pero también es importante pues entender que no hemos terminado la digestión, recién estamos casi empezándola. ¿Por qué? Porque ahora la principal estructura encargada de la digestión, aunque algunos no lo sabíamos, no es el estómago, sino el intestino delgado. Allí es donde se va a dar la digestión más completa y más importante. El intestino delgado tiene una longitud en una persona muerta, llega a medir hasta 8 metros de longitud. Es una estructura larga y por lo mismo de que es una estructura con una área, una superficie amplia, precisamente lo es porque ella se encarga de una digestión más profunda, más completa. Pero aquí el detalle. Resulta, hermanos, que fisiológicamente nuestro intestino delgado no puede soportar, no está preparado para soportar un pH tan ácido como el que tiene el jugo gástrico del estómago. Entonces, ¿qué sucede? Que es aquí donde entran en función estos tres órganos que les vamos a llamar buffers, así se les conoce en la medicina, o simplemente pues son los que se van a encargar de neutralizar la acidez otra vez del jugo gástrico. Si puso atención, les expliqué que en la boca el pH de la saliva es aproximadamente de 7. Fíjate nada más, para cuando llegamos al estómago el pH ya es de 2. Es en la escala de pH, si a lo mejor unos no estamos familiarizados, no lo alcanzamos a dimensionar, es una diferencia bastante grande. Ajá. Pero resulta que el intestino delgado no está preparado para recibir ese pH. Por lo tanto, el páncreas, muchos conocemos el páncreas por la enfermedad de la diabetes, pero su función no nada más tiene que ver con una parte hormonal. Resulta que el páncreas también genera en su interior, crea una sustancia que usted conoce y que muchos cuando se inflaman, cuando comen algo muy pesado, se lo toman en forma de unos sobrecitos. Me refiero al bicarbonato de sodio. El páncreas, una de sus funciones principales, además de la función hormonal, también es la creación, la generación de bicarbonato de sodio. ¿Y para qué bicarbonato de sodio? Bueno, precisamente porque estamos comentando que el ácido clorhídrico del estómago es fuertemente ácido, mucho. Pero antes de llegar al intestino delgado, al pasar por el duodeno, es allí donde entonces el páncreas secreta bicarbonato de sodio. Y lo que va a hacer el bicarbonato de sodio es neutralizar nuevamente la acidez del jugo gástrico estomacal y ahora otra vez tomará un pH de aproximadamente 6, 5, 6 más o menos, que es un pH perfecto para la función del intestino delgado. Ahora, quiero aclarar esto. Suponga usted que son las 6 de la mañana o las 7 de la mañana, te levantas y lo primero que encuentras para comerte es una manzana. Ojo aquí.
El proceso de secreción de las enzimas y de lo que hemos estado explicando es similar en cada proceso digestivo. Pero si usted se comió una manzana, como en el ejemplo, en tu boca, esa manzana va a empezar su proceso digestivo porque son un poquito de glucosa, algunos glúcidos, fibra, etcétera. Comienza en la boquita la digestión de esa manzana. Cuando llegue al estómago, la manzana se va a encontrar con el mismo pH ácido. No porque no lleve proteína, el estómago no va a generar un ácido clorhídrico ácido. Al contrario, es el mismo siempre. Sencillamente lo que va a pasar es que dado que no hay nada que digerir allí proteico, esa manzana, ese jugo gástrico va a pasar casi inmediatamente al duodeno para continuar su recorrido, puesto que no tiene caso que permanezca en el estómago, ya que no hay proteínas que digerir. Pero si usted se come a lo mejor un plato de frijoles o se come una porción de carne, las personas que comen carne, ese alimento va a permanecer más tiempo en el estómago, porque allí sí se tiene que trabajar en desdoblar proteínas. Una vez que se logra ese proceso, continúa el recorrido, lo que sería el kilo, como ahora se le llama, ¿verdad? A esa mezcla, esa masa de alimento que hemos tragado. Va a continuar su recorrido, pero el pH estomacal siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué tiene que ser el mismo, hermanos? Porque si usted tiene un pH alcalino en el estómago, la digestión proteica será imposible, no se puede realizar. Y por otro lado también, el estómago no está facultado para sostener ese pH, sino más bien un pH ácido, siempre. Entonces, lo que sí vamos viendo es que con el paso del proceso digestivo, el pH va cambiando. Aquí, por ejemplo, decimos que otra vez, después del páncreas, después del duodeno, vuelve a alcalinizarse un poco ahora ese jugo gástrico. Y ya todo su recorrido por el intestino delgado va a ser más suave, va a ser de un carácter más alcalino, se van a aprovechar vitaminas, un montón de líquido de agua, toda la glucosa ahí se va a alcanzar a absorber. Grasas, también muchas grasas se van a terminar de desdoblar en el intestino delgado y evidentemente la mayoría de los carbohidratos. Entonces, aquí lo importante es esa parte, que inclusive en la naturaleza, hermanos, encontramos alimentos en los que se contienen ambos grupos alimenticios al mismo tiempo. Es decir, los frijoles, por ejemplo, que ahorita es el que se me vino a la mente, es el ejemplo que hemos estado utilizando. Los frijoles son, si usted lo ve desde la perspectiva nutricional, son proteína, pero al mismo tiempo son carbohidrato. Entonces, imagínese usted, si Dios, nuestro Señor, hubiese creado este cuerpo incapaz de digerir esos dos grupos simultáneamente, no los hubiera colocado en un mismo alimento a sabiendas de que nuestro cuerpo es incapaz de digerirlo. Pero en la Biblia tenemos el ejemplo de que ya en el tiempo, por ejemplo, de Caín, de Abel, en los tiempos de los patriarcas, había alimentos que se guisaban, como las lentejas, ¿verdad? Y usted conoce esa historia tan conocida, las lentejas, del plato de lentejas. Las lentejas son lo mismo, es carbohidrato y es proteína simultáneamente. Y cuando tú las comes, tu cuerpo sabe dónde va a hacer cada digestión, ¿verdad? Ese alimento se deshace, se mastica totalmente, se deshace, se hace líquido, el estómago se encarga de aprovechar toda la proteína de las lentejas y los carbohidratos que no pueden ser digeridos totalmente en el estómago tendrán que terminar su digestión en el intestino delgado. Pero todo se hace en el mismo proceso. No se requiere como que le apaguemos el switch de alcalino al estómago y luego se lo prendamos en ácido y estemos nosotros jugando con esa parte. No, porque esto es un mecanismo autónomo que el cuerpo hace de secreción y de neutralización de pH. Esto es algo que usted difícilmente puede controlar. Cuando una persona, hermanos, y aquí viene la aclaración, cuando una persona, digamos que la mucosa estomacal ya es muy débil, y entonces el ácido clorhídrico empieza a quemar, a irritarte, esa gastritis erosiva fuerte que lastima, es cuando muchas personas se ven en la necesidad de tomar bicarbonato. ¿Para qué bicarbonato? Para que el ácido estomacal se neutralice un poquito y queme menos. Pero esto muchas veces, lejos de ser positivo, termina a largo plazo siendo algo negativo porque, repito, cuando tú neutralizas el jugo gástrico estomacal, impides la digestión de las proteínas de manera adecuada.
con lo cual seguramente a largo plazo habrá carencias. Aunque tú seas una persona que come mucha carne, mucha proteína, según tú, si tienes la mala costumbre de tomar bicarbonato de sodio después de tus alimentos o ese mentado Alka-Seltzer y todas estas cosas para la indigestión, pues lamentablemente estás echando a perder en mayor o menor grado tu digestión. Lo mismo es si tomas líquidos con el alimento. Lo que haces es también diluir el jugo gástrico, con lo cual igualmente entorpeces la digestión. Entonces, quiero volver un poquito, hermano. No sé si hasta aquí algo tenga yo que aclarar nuevamente, si se entendió. Eh, yo creo, hermano, hasta aquí ha ido bastante bien, solo igual nos sugiere un hermano que está ahí, va a ver si puedes ver el comentario, y menciona que sería desmentir al naturismo. Quizá para que pudiera entender el contexto rápidamente, comprender que no es que se está en contra de la higiene, porque mismo cita que los pioneros como Lobruck en su libro, que también habla acerca de la fisiología y de la higiene, que Ujú. no se está atacando la higiene, sino en qué sentido es que se está señalando que se desmite al higienismo y los principios que yo sé que ya lo mencionaste al inicio eh, de la presentación, pero de manera puntual para que se pudiese aclarar, hermano Daniel. Gracias. Sí, sí, gracias, hermano. Sí, es importante volver a aclarar eso para los que tal vez entraron un poquito tarde a la presentación y no se alcanzó a escuchar. De entrada hay que entender conceptos, porque la palabra naturismo como tal es algo que en su momento adoptó mucho el doctor Jackson en el tiempo de la Sierva del Señor, pero ellos despreciaron el concepto, porque recuerde que en ese tiempo estaba muy fuerte el panteísmo y el naturismo como tal tenía una connotación más espiritualista hacia poner en un pedestal casi deificar la naturaleza en sí misma. Cuando la reforma pro salud lo que busca es llevar la mirada a Dios y entender que es a través de lo que Él creó y evidentemente del proceso fisiológico que Él creó en nuestro cuerpo, que cada cosa puede ser aprovechada. Si bien es cierto, el pastor Lockburg escribió algunos comentarios, más que otra cosa, sobre fisiología, sobre higiene, no hay que olvidar también que, pues afortunadamente hoy en día, ¿verdad? Tenemos más información, tenemos más luz. La sierva del Señor dijo que llegaría más luz sobre el conocimiento del cuerpo y hoy conocemos los mecanismos fisiológicos completos de la digestión. Entonces, decíamos hace rato, lo importante aquí es comprender de entrada cómo funciona tu cuerpo y sobre el mecanismo fisiológico entender si realmente un argumento es concluyente o no lo es. Porque decíamos hace rato, y es lo que te explicaba, hay muchas personas que con temor dicen, bueno, es que no puedo combinar estos alimentos porque mi digestión se va a hacer mal, se va a echar a perder todo allá adentro y me voy a enfermar. Y sabes, en muchas ocasiones esto lo que provoca en la mente a nivel psicológico es fragilizarnos y decir, Señor, qué mala creación hiciste, que tengo yo que estar teniendo sumo cuidado, ¿verdad? En que no puedo combinar un gramo de proteína con un gramo entonces de almidón porque se me va a echar a perder la digestión, se va a pudrificar todo adentro de mí y entonces fermentación y enfermedad. Y repito, en la naturaleza, en la misma creación de Dios encontramos que la mayor parte de los alimentos no son conformados por un solo grupo alimenticio, ¿sí? Es difícil encontrar un grupo alimenticio exclusivo en un alimento. Hace rato poníamos los ejemplos de los tubérculos, de los cereales. Están compuestos por varios de esos grupos, vitaminas, minerales, carbohidratos y al mismo tiempo proteína. Cuando tú los comes, prácticamente tu cuerpo ya sabe en qué parte del sistema digestivo se va a digerir cada cosa. Te llevas a la boca, por ponerles un ejemplo, no sé, una porción de avena, ¿verdad? Esa avena, si tú la masticas adecuadamente bien, la mayor parte del proceso digestivo se va a hacer desde la boca. El estómago va a ser realmente una función nula y el intestino delgado terminará la digestión de la avena que te comiste. Ujú. Por otro lado, ¿verdad? Si comemos, decíamos hace rato, una porción de proteína, la saliva realmente va a ser prácticamente nula actividad hasta que llegue a tu estómago, allí se va a hacer la digestión proteica y para cuando llegue al intestino delgado las proteínas realmente ya se habrán digerido. Ajá. Así entonces, tu cuerpo cuando tú comes
¿verdad? Sabe, evidentemente, y tiene sus funciones ya establecidas de acuerdo a la fisiología. Entonces, esta cuestión de jugar con el pH no es tan simple. La realidad, hermanos, es que el pH en nuestro cuerpo tiene un equilibrio muy delicado. Un cambio brusco en el pH provoca problemas serios. Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, les voy a citar el pH sanguíneo. El pH sanguíneo, hermanos, en general lo encontramos también entre 7,2 y 7,4. Si el pH bajara a 7 o a 6,8, ya estamos en riesgo de acidosis y de caer en un coma. Si por otro lado pasara de 7,4 a 7,6, ajá, o a 8, también ya hablamos de una alcalosis, con riesgo también a problemas neurológicos. Entonces, un cambio de pH corporal es delicado y no es tan fácil. La realidad es que sí, en ocasiones, incluso por malos conceptos, tenemos la idea de que, bueno, me voy a tomar un vaso de agua de limón y con eso ya se me alcalinizó el cuerpo para todo el día. No es tan simple. La realidad es que por eso cuando hablamos de alcalosis, de alcalinizar tu cuerpo, no es un proceso de un día, no es algo simple, no es algo que vas a hacer hoy con un vasito de clorofila y listo. Son procesos fisiológicos complejos. Complejos en el sentido de no que no los podamos entender, sino que son así para nuestra propia protección. Y te voy a poner un ejemplo simple. Uno de los alimentos más peligrosos que el ser humano puede consumir es el refresco. Y ya no hablemos ahorita del azúcar y esas cosas, hablemos sencillamente en sí mismo de que tiene una concentración de ácido fosfórico elevadísima y que el pH del refresco en sí mismo es muy ácido, muy peligroso. Si nuestro pH, hermanos, fuera tan voluble, tan fácil de cambiar con una bebida, con una ensaladita que me comí ahorita, ya se me alcalinizó la vida para siempre, eh, desde que tú de chico a tus 5 o 10 años, cuando eras bebé, cuando eras niño, te dieron a probar el primer vaso de refresco, si nuestro pH fuera tan cambiante como muchos creen, muchos predican, desde ese día, hermano, tú ya no lo hubieras contado, porque uno no tiene idea de todos los mecanismos que el cuerpo tiene que poner en marcha para neutralizar la acidez de un solo vaso de refresco. Es aquí donde ciertamente vemos cómo el cuerpo se adapta, sobrevive, se tiene que sobreponer a las dificultades que se va encontrando en la digestión. Y no con esto decimos que entonces no importan las combinaciones y hay que comer lo que quieras, no. Sencillamente es saber en qué sentido las combinaciones sí tienen lógica desde el punto de vista fisiológico y cuándo no la tienen. Cuando realmente, lejos de ser algo para el beneficio del paciente, lo fragilizas. Lo fragilizas y ahora ese paciente entonces vive frustrado y con temor a que si estoy combinando bien o no. ¿Qué tal que me equivoqué? ¿Qué tal que me enfermo? ¿Y qué tal que me pasé con proteína y no tenía que ser a esta hora? ¿Y qué tal que... Y entonces, a largo plazo, el riesgo son carencias nutricionales y enfermedad. La vez pasada yo les ponía un ejemplo, hermanos, si recordaban, cuando hablábamos acerca de las frutas y estas cosas. Muchas personas, cuando no llevamos un equilibrio adecuado en la dieta, nos afanamos demasiado con algunos aspectos. Y hay gentes que incluso por afanarse en esto de las combinaciones de las frutas, toda su vida se la pasan comiendo las mismas tres frutas, papaya, plátano, manzana, porque les enseñaron que eso es lo que sí combina. Pero si combinas con guayaba, con naranja, no, entonces es mala combinación y fermentación y cáncer. O sea, de repente lo llevamos a unos extremos que, perdónenme, pero es terrible. Y entonces, ¿qué sucede? Lo mismo, que entonces la persona vive con miedo. Y dice, no, entonces mejor ni me meto en combinar nada más porque me voy a equivocar y me voy a enfermar. Y entonces caemos a lo sencillo, a lo simple, a comer lo mismo, a lo que nos dijeron que sí combina. Y entonces la persona genera monotonía en su dieta. Y la monotonía siempre va a traer carencia, porque al no haber una combinación y variedad de alimentos en tu dieta, entonces va a haber problemas a largo plazo. Y justamente por eso la explicación, hermanos, porque nuestro sistema digestivo hace su trabajo como Dios lo diseñó. Ajá. No se olvide, por ejemplo, ¿verdad? Que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, solo por ponerles una ejemplificación más del punto que estamos tratando, era muy común para los hebreos, sobre todo quienes vivían en las costas como Galilea, comer pescado y pan.
Recuerda usted la parábola cuando Cristo multiplicó en alimento. Para ellos, dice la sierva del Señor, era el alimento más sencillo y común de los pescadores. Pero si lo viéramos desde la perspectiva quizá del higienismo actual, moderno e incluso también antiguo, sería algo terrible. Sería algo terrible combinar ese pan, carbohidratos, almidones, ajá, con eh, pescado. Porque además déjeme decirle que evidentemente el pan en ese tiempo no era integral. Entonces, viene esa cuestión. En ese tiempo era común que ellos lo utilizaban y no hay registros de que esto pues les enfermara. La realidad es que no contaban con otra alimentación, sobrevivieron porque el cuerpo sencillamente hacía su digestión adecuadamente. Hoy en día con lo que sí estamos en contra es consumir demasiadas purinas, consumir demasiadas proteínas animales, porque eso sí, a largo plazo, esa prueba sí la podemos hacer, acidifica la orina, con lo cual se entiende que el riñón está trabajando con más dificultad. En cambio, si usted por una semana acostumbras comer ensaladas, acostumbras no comer carnes, te darás cuenta que al plazo del tiempo tu orina tiene un pH más alcalino. Entonces, es así como más o menos el proceso se va a dar. Y por eso la importancia de lo que decíamos en un principio, no atacamos personas, sencillamente aclaramos el proceso digestivo para que usted más o menos vea. Qué importante es saber también, por ejemplo, solo ahorita que me recordé, la función de la vesícula biliar. Lo mismo de importancia es, al igual que nuestro hígado, porque son órganos que muchas veces hoy nos han enseñado que ya no sirven para nada. Ah, te duele la vesícula, no importa, te la quitamos y listo, se te acaba el dolor. Pero hoy se nos hace tan fácil quitar un órgano, ¿verdad? Como si fuera a quitarse un cabello y pues al final te vuelve a crecer. La realidad es que la vesícula biliar también juega un papel importantísimo en la digestión de las grasas. Y es por esto, pues, que está allí, que Dios allí la colocó. Las personas que lamentablemente ya se las han retirado quirúrgicamente podrán dar fe de que les es difícil ya comer grasas, comer, bueno, quienes acostumbran a comer picoso, les es mucho más difícil comer picoso, pero sobre todo las grasas no las toleran igual, precisamente porque la vesícula es encargada fundamental de la digestión de las grasas también. Entonces, el punto de esto, hermanos, y volviendo un poco aquí a la presentación anterior, quiero, si me permite, hermano, es esta, bueno, a ver, déjame ver, porque creo que se está Ahí está, proyectando. hermano. Está proyectando ya. No sé si es otra. Sí, es esta, déjame intentar nuevamente porque me norteo un poquito. Eh, espérame, ok, listo, ahora sí, es esta nuevamente. Quiero volver a este punto para ir terminando este argumento y bueno, si hay que hacer una aclaración, pues la hacemos con el tiempo restante. Eh, les explicaba hace rato, hermanos, que nuestro estómago va a ser importante por la segregación de algunas enzimas fundamentales. Entre ellas, ya lo explicamos, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, la lipasa gástrica, el pepsinógeno, la renina, la quimiosina, algunas células mucosas y excreción de ácido clorhídrico. Ahora, lo importante de estas cosas es, pues, como les explicaba, que cada enzima tiene una función diferente. Cada enzima, pues obviamente va a hacer también una actividad de acuerdo al ambiente en el que se encuentre, ya sea alcalino o ya sea también este, neutro o a lo mejor ácido. Ajá. Pero entonces, aquí, pues algo importante, sobre todo en esta cuestión, y retomando lo que decíamos hace rato acerca de las proteínas, es el pepsinógeno encargado fundamental de la digestión proteica en el estómago. Con lo cual, hermano, te repito, si usted come, si usted mezcla, por alguna razón te haces un guisito con papitas, con frijolitos, no hay tal problema, no hay tal dificultad. ¿Por qué? Porque las proteínas van a ser digeridas en tu estómago. Si masticaste bien, los carbohidratos, los almidones van a comenzar su digestión desde la boca, terminarán en el intestino, ¿verdad? Y si comiste alguna grasita por allí o tortilla, lo que sea, también eso se va a digerir con en el intestino delgado mayormente. Entonces, no hay tal cosa como que tengamos que comer, digamos, a destiempos. El estómago, les repito, siempre va a secretar su jugo gástrico a un pH estándar de 2 a 3. Es un pH ácido, siempre. Y por eso tenemos, hermanos, el páncreas para neutralizar. Miren, si el estómago, como dice el higienismo,
generara un ácido clorhídrico alcalino, no habría necesidad del páncreas. El páncreas para eso existe también, para neutralizar el jugo gástrico ácido. Esa es su función y prepararlo para que llegue al intestino delgado y continúe el proceso digestivo. Aquí entonces les hago un resumen prácticamente de lo que hemos comentado a manera de lectura y para los que ya a lo mejor puedan entenderlo mejor leyendo. Desde que nosotros entonces, repito, llevamos nuestros alimentos, es más, desde que los ves, desde que lo hueles, comienza el proceso digestivo. Las glándulas salivales comienzan la secretación de saliva. Entre ellos, vamos a ver a algo que participa muy importante, que es la amilasa salival. Y esta, dijimos, repito, comienza la digestión de los almidones. Ajá. Ahora, esta digestión es interesante, hermanos, porque se hace rápido. ¿Por qué? Porque pues realmente la mayoría de nosotros no dejamos el alimento tanto tiempo en la boca, lo tragamos casi inmediatamente, masticamos y lo comemos. Pero lo curioso es, que luego esta enzima se va a inactivar en el estómago. ¿Por qué? Porque la amilasa solo funciona en un ambiente alcalino. Cuando llega a la acidez estomacal, allí no puede funcionar. Es entonces, ¿verdad? Que decíamos hace rato, nuestra saliva tiene un pH medianamente eh, entre alcalino o ácido, tirándole más pues a lo alcalino, porque mira, todavía estamos en 6.35, 6.85, casi a 7, que ya se considera neutro. Esto, hermanos, en la escala de pH, cuando ya lo vamos a comparar con el jugo gástrico, es una diferencia abismal, porque ya en el estómago se mezcla el quimo o lo que tú te comiste, digamos, con el jugo gástrico, allí se inactiva la amilasa y se activa, ¿qué dijimos hace rato? La lipasa lingual, que va a comenzar y terminar la digestión de los triglicéridos. Luego tenemos a la pepsina, decíamos hace rato, la encargada de la digestión de las proteínas, y la lipasa gástrica, que es encargada, como decíamos hace rato, de deshacer triglicéridos, las cadenas más largas de triglicéridos, porque hasta eso también ahí habríamos que dedicarle una clase completa, pues porque los triglicéridos también tienen una digestión muy particular. Y otra cosa importante, bueno, esto yo creo que lo menciono al final, me voy a brincar un poquito. Para cuando ya llegamos, hermanos, ¿verdad? A este punto, el quimo, o sea, la mezcla del alimento que te comiste, toda esa revoltura entre lo que masticaste y el jugo gástrico, esa revoltura le llamamos quimo. Para ese punto, se contienen carbohidratos y lípidos apenas parcialmente digeridos, pero ya en el duodeno, decíamos hace rato, se va a mezclar el jugo gástrico con jugo pancreático, lo que va a amortiguar, ¿verdad? El pH, y con lo cual entonces se detiene la acción de la pepsina y el pH ahora es el adecuado alcalino para que las enzimas digestivas del intestino delgado puedan hacer su trabajo. También, hermanos, es justamente el jugo pancreático el que contiene una enzima importantísima, la amilasa pancreática. Esta es la que va a terminar la digestión de los almidones, ¿verdad? Algunas enzimas menores que van a acabar de digerir las proteínas, y digo acabar porque realmente, como dijimos hace rato, explicamos, ya la mayor parte de la digestión proteica se realizó en el estómago, y pues por último decíamos, la lipasa pancreática acabará con la digestión de los triglicéridos. Como usted puede ver, ¿verdad? Cada cosa tiene su orden, su momento. La segregación enzimática y el equilibrio del pH se va a repetir cada que usted coma, en cada digestión. El pH del estómago siempre va a ser ácido, el del intestino delgado siempre va a ser alcalino, y en la saliva y jugos gástricos siempre va a haber una secretación de diferentes enzimas con diferentes funciones cada una y diferente actividad. Ajá. Si bien es cierto que el pH de los alimentos sí es variado, ajá, esas cualidades en el jugo gástrico realmente tienen nulo cambio. Ujú. Aun cuando usted, hermano, logre consumirse algo, pues que podríamos decir una ensalada, ¿no? Que es alcalina. Aún así, cuando llega al estomaguito, la mayor parte de esa alcalinidad prácticamente pues queda anulada por la acidez estomacal. Más tarde tendrá su función y su beneficio en el intestino delgado. Pero estas son generalidades de la digestión o de la fisiología que no se deben pasar de lado.
¿Por qué? Porque entonces al comprender esto, entendemos que muchas de las restricciones de combinaciones que a veces nos colocan no tienen sustento fisiológico, no tienen sustento médico, con lo cual, lejos de ayudar al paciente, muy posiblemente lo estás limitando en su alimentación. Póngase a pensar también, hermano, en que pues sabemos muchas personas que no disponemos de mucho tiempo para la cocina, otros más que a lo mejor personas, sobre todo de escasos recursos, etcétera, que no tienen la grande bendición, como muchos más la tenemos, a darse la libertad de hacer combinaciones complejas. Hay mucha gente que si bien les va, pues comen arrocito y frijol 3, 4 veces a la semana, o unas papitas hervidas y unos frijoles, y es lo que tienen para comer. Y evidentemente, pues su cuerpo tiene la capacidad de aprovechar de cada alimento lo más óptimo. Claro está, y aquí es lo que explicábamos, sobre todo las combinaciones deben de ser cuidadosas cuando hablamos de azúcares. Y es lo que explicamos la vez pasada, porque allí sí las azúcares son bien peligrositas porque una mala combinación de azúcares sí genera fermentaciones que pueden ser de alto perjuicio. Pero digo, ya creo que esa lo hemos aclarado en la clase anterior. Nosotros nunca sugerimos que se combinen frutas o azúcares o postres dulces con las comidas, porque esto sí implicaría un riesgo, evidentemente, para nuestra digestión y también pues para el sentirnos bien. Ajá. Es un importante, hermanos, porque hablando acerca de esto, quiero hacerles un comentario. Ajá. Resulta que la leche materna, hermanitos, y esto es algo que se tiene que mencionar porque es obvio, la leche materna es una de las mejores creaciones que el Señor permitió para el cuerpo femenino, precisamente porque en la leche materna usted encuentra todos los grupos alimenticios habidos y por haber, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas. Imagínate entonces que la mujer tuviera que producir dos leches diferentes, ¿no? Una leche con pura proteína y otra leche con puros carbohidratos y decirle al bebé, a ver, primero tómale a esta con los carbohidratos y nos esperamos un ratito y ahora ya le tomas a esta con las proteínas para que la puedas digerir correctamente, bebé, y no te enfermes. Pues eso es algo absurdo, ¿verdad? Es algo risible. Esto simplemente es una muestra de que nuestro sistema digestivo desde bebés está diseñado para hacer su función óptima, para poder ah, digerir cada grupo, cada sustancia de acuerdo a la estructura necesaria en el sistema digestivo. Para eso entonces está el estómago, para eso está el intestino delgado, para eso está la saliva, para eso está el páncreas, para eso está el hígado, para eso está la vesícula, el intestino grueso. Cada cosa por eso tiene su aplicación. Y pues bueno, es lo que decimos, ¿no? Que prácticamente bajo la filosofía del higienismo realmente ni siquiera podríamos recomendar ni la leche materna, porque ahí están mezclados todos los grupos alimenticios, hasta glucosa con proteína, es decir, azúcares con proteína, con un poco de carbohidratos, pero está tan perfectamente equilibrado que por eso es un alimento excelente para los bebés. Ajá. Ahora, no pasa lo mismo con la leche de vaca, por ejemplo. Porque si usted le da a un bebé leche de vaca bronca, oye, lo matas prácticamente, ¿eh? No lo hagan, porque sí se pueden morir los bebés. Esto porque evidentemente la leche de vaca tiene una concentración proteica más elevada y menor también, ajá, en carbohidratos, lo que provoca que sea muy pesada para el sistema digestivo del bebé. ¿Por qué? Porque simplemente no es la misma especie. Ajá. Pero si hablamos de la leche materna humana, pues es un alimento excelente en el cual Dios permitió la combinación de todos los grupos de alimentos para el niño. Y esto permite, ¿verdad?, que ellos se desarrollen de una forma perfecta y plena. Entonces, bueno, de ahí en más, esta era una de las aclaraciones que habían quedado pendientes en la sección anterior que teníamos que hacer sobre esto. Todavía el tema, creo que nos queda ya nada más, creo que otro aspecto a considerar del higienismo, pero por eso hay que hacer esta aclaración. El higienismo era una rama, una filosofía, porque no solamente era un sistema de dieta, era toda una filosofía. Era mantener higienismo en tu mente, o sea, la mente limpia,
un cuerpo limpio, hábitos limpios. O sea, el higienismo era toda una filosofía de vida. ¿Ah? Y si bien es cierto, tenía muchas cosas positivas. La sierva del Señor, a pesar de que vio el higienismo de primera mano en la clínica del doctor Jackson cuando se internó con su marido por un problema de parálisis, la misma sierva del Señor aclaró que no todo lo que vio era correcto. Y muchos aspectos de ellos los vamos a ver plasmados en sus libros, porque en sus libros ella misma establece los principios que sí les reveló el Señor: abundancia de frutas, combinaciones de cereales con frutos, proteínas, tubérculos, semillas. Eso se lo reveló el Señor. Ajá. Pero, pues ciertamente hubo aspectos que, aunque ella consideró buenos, no se atrevió a colocarlos como inspirados porque el Señor no se lo indicó así. Sin embargo, lo que tenemos en Consejos sobre el régimen alimenticio, Ministerio de Curación, Consejos sobre salud, ciertamente es lo que Dios sí le dijo que comunicara al pueblo, la reforma por salud. Entonces, cuando hablamos del higienismo, no podemos utilizar la expresión como sinónimo de la reforma por salud. Ajá. Porque, repito, al final el higienismo como tal tiene más esa tendencia a deificar la creación y no al creador. ¿Mm? Hoy en día, pues obviamente los cristianos le han querido dar una connotación ya más espiritual, más hacia Dios. Pero originalmente esto no era así. Originalmente, de hecho, el higienismo estaba muy unido al panteísmo, precisamente porque ellos, y ya lo explicamos en la clase primera, ellos creían que de cada alimento vivo, porque ellos hablan de alimentos vivos y alimentos muertos, obteníamos la energía vital. La energía vital, ya lo explicamos la clase anterior, es una filosofía oriental que proviene de lo del chi y todas estas religiones budistas y estas cuestiones. Pero de allí fue evolucionando y se occidentalizó. Ajá. Entonces, por eso la advertencia, tener ese cuidado. Y si hay algo positivo en el higienismo, por ejemplo, es que pues te enseñan que no debes mezclar el agua con los alimentos, hay que tener horarios fijos de comida, hay cosas positivas, pero no necesariamente por eso lo adoptemos como nuestro estandarte. ¿Por qué? Porque también tiene cosas que no podemos decir que son correctas o ciertas, mientras que la reforma pro salud es perfectamente óptima porque es lo que recibió la sierva del Señor de mano directa, pues, de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver varias diferencias. De hecho, desde la vez pasada ya vimos varias diferencias entre los escritos de la sierva del Señor y los escritos de los higienistas. ¿Mm? La clase siguiente, si se nos da la oportunidad, vamos a exponer con más detalle esas síntesis y ver cómo mucho de lo que enseña el higienismo, la sierva del Señor, con claras sentencias, lo desmiente totalmente. Ujú. Y cómo muchas cosas que el higienismo condena, la sierva del Señor las recomienda ampliamente. Entonces, es aquí donde yo sugiero siempre no entremos en ese prejuicio. Ciertamente, el higienismo puede tener muchas cosas positivas y hay mucha gente que a lo mejor lo adoptó porque vio en el higienismo algo que le pareció bueno o que le ha servido para su vida. Ujú. Quiero ponerles un ejemplo. Hay algunos enfermitos, ¿verdad? Porque este sistema del higienismo, ya lo explicamos, da preeminencia a que por las mañanas hay que consumir frutas, mucha fruta, y ya por las tardes, pues comer lo demás. Y evidentemente esto genera un déficit calórico que a una persona con obesidad le es de mucho beneficio. Es así entonces, hermanos, que el testimonio que les he de contar es justamente sobre un paciente con un poco de sobrepeso, y cuando conoció el higienismo para él fue una maravilla porque lo empezó a implementar y evidentemente bajó de peso, porque estaba llevando un déficit calórico importante. Curiosamente, cuando él llega a un peso más saludable, comienza a hablar maravillas del higienismo y lo recomendó a algunos conocidos familiares, entre ellos, pues algunas señoritas, ¿verdad? Adolescentes, unos más o menos 17, 18 años, señoritas que eran delgadas, señoritas que pues tenían algunos problemitas de salud con su regla, con sus cuestiones hormonales. Pero entonces este personaje dijo, bueno, es que yo lo intenté, yo lo hice, el higienismo me funcionó de maravilla, háganlo ustedes también. Ellas, al ver el testimonio de alguien que había bajado más de 15 kilos, dijeron, claro que lo vamos a hacer, porque se ve ahí el resultado. No considerando que el cuerpo nunca es el mismo, no considerando tampoco que el cuerpo femenino, en cuestiones hormonales, no es el mismo que el del varón.
y que no podemos comparar el cuerpo de un adolescente de 18 años que está apenas tomando equilibrio en su regla, en su menarca y pues lo que es el sistema hormonal, a un adulto de 55 años con obesidad. Entonces, el problema fue justamente esa situación. La recomendación la tomaron tan al pie de la letra que lejos de encontrar un beneficio comenzaron a enfermar. ¿Por qué? Porque empezaron a experimentar carencias nutricionales. Y lo más peligroso, sobre todo para las damas de esa edad, es que una carencia nutricional en grasas saludables genera graves prejuicios al sistema hormonal. Al final ellas terminaron con problemas serios en la matriz, en sus ovarios, por deficiencia de nutrientes, sobre todo deficiencia de omegas y algunas grasitas saludables. Y al final, pues terminaron, si eran delgadas, con anemia, o sea, mucho más delgadas y enfermitas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que debemos ser precavidos con las recomendaciones que damos y que si un sistema de salud puede ser benéfico para algún grupo de personas, no necesariamente lo va a ser para todos. Por eso la sierva del Señor, incluso ella misma dijo que no podemos establecer un mismo sistema de alimentación para todos exactamente igual. No podemos, no tenemos ese derecho a hacerlo. Cada persona es diferente, cada individuo es distinto, pero si hay principios, sí hay principios generales que debemos de seguir y esos están en la literatura que Dios nos dejó a través de la sierva del Señor. Entonces, tampoco quiero que se malinterprete y que tomemos como pretexto el decir, bueno, pues mi cuerpo es diferente, yo hago lo que yo pienso que es correcto y pasarnos por alto los principios que sí están contenidos en la escritura. Eso sí sería un error terrible. Entonces, aquí, hermanos, pues otra parte de la exposición que venimos dando sobre el higienismo, hay información aún todavía que complementar. Les repito, la siguiente y última parte de este estudio más bien ya se centrará en los escritos. Vamos a ir cotejando escritos entre higienistas famosos y los escritos de la sierva del Señor y veremos que las diferencias son serias, son importantes y con lo cual usted tendrá que tomar una decisión si es una persona que sigue el higienismo. Hacer caso al médico famoso, al expositor, etcétera, al higienista, o hacer caso al espíritu de profecía, a lo que Dios inspiró, o aún peor, hay quienes eligen una tercera opción, tomar los escritos inspirados y torcerlos para adaptarlos a su filosofía higienista. Sugiero también mucho cuidado con eso. Dios nos libre de hacer un mal uso de la luz que hemos recibido. Y nuestro afán, repito, de estos estudios es tratar de aclarar esto porque hay muchas personas tristes, estresadas, porque dicen, hermano, es que ya no sé qué comer, todo lo que combino está mal. Ahora resulta que, pues, bueno, sí, de repente es que tenemos muy malos hábitos que hemos acarreado de toda una vida y de repente esta información nos resulta abrumadora. Ajá. La sierva del Señor sí habló de cambios, sí habló de temperancia, habló de dejar muchas cosas, pero también habló de que no debemos de anticipar el tiempo de angustia, ella sí lo dice. Y la verdad es que a veces con este tipo de régimen que existen modernos, lo que hacemos es eso, anticipar el tiempo de angustia, ¿sí? Y mucho cuidado. En lo personal, este es uno de los regímenes de dieta que considero más riesgosos, el higienismo, sobre todo dependiendo el grupo social al que nos refiramos. Para niños, para bebés, para mujeres embarazadas, para señoritas que están en desarrollo de su sistema hormonal, puede ser de mucho riesgo, en verdad. Y por eso recomendamos tengan esa prudencia, hermanos, de no pensar que porque el higienismo dice que nada más hay que comer fruta, pues en las mañanas a mis hijos de 3 años, nada más cómanse una manzana y aguántense hasta las 3 de la tarde que ya nos toca comer. Y en la tarde, pues igual no comas mucho porque te va a hacer daño, se te va a fermentar el estómago. Y lo mismo a tu marido que trabaja 8 horas en el campo, va a llegar un momento, ¿verdad? Que el marido no te va a hacer más caso jamás, porque, hermanos, sencillamente quien ha intentado llevar ese protocolo, lo pueden soportar un tiempo, ¿verdad? Porque se puede hacer, pero ciertamente a largo plazo tiene sus riesgos. Y por eso, con mucho amor en Cristo, les recomendamos, seamos prudentes, cotejemos la información. Yo les invito a que usted pueda darse un clavado por un tratado de fisiología, pueda tratar de estudiar más cómo funciona la fisiología digestiva y darse cuenta de que en parte esos argumentos que utiliza el higienismo no son correctos, sino más bien una mala interpretación. ¿De dónde salieron esos argumentos? Pues bueno,
me voy a basar un poco al comentario que hace rato leímos. Lo que pasa es que esa era la idea de la digestión que había en los 1800. Ajá, esa era la idea que había para inicios de 1900. Esa era la idea que se tenía de la digestión. Afortunadamente, hoy se conoce un poco más la estructura corporal, se conoce un poco más y se desmintieron esas cosas, ¿no? Igual que lo que pasó en la antigua Grecia, que se creía que la enfermedad estaba en el aire, los miasmas, ¿no? Dice, es que si tú respiras un miasma, te vas a enfermar de tal o cual enfermedad. Depende qué miasma respires, es la enfermedad de la que te vas a enfermar. Pues bueno, después se entendió que eso no era así, que también hay microorganismos, bacterias, virus, parásitos. Entonces, conforme la ciencia también, bien dirigida, nos da luz, bueno, eso nos permite entender, ¿sí? Como usted lo vio, aquí en este momento no hemos recomendado fármacos, no hemos recomendado ningún tipo de cuestiones, simplemente hemos hablado de la composición de su cuerpo. Y si a lo mejor es algo que le incomode a usted, pues le ruego una disculpa, pero también esto es parte de lo que la sierva del Señor dice, que la fisiología debiera ser la base del estudio de nuestras escuelas y de nuestros niños. Y lo que hicimos hoy fue tener una breve clase de fisiología. Espero no haber sido tan cansado. La verdad me descontrolé un poquito con esta cuestión de la presentación del programa y no pude presentar diapositivas como hubiese querido, pero bueno, pude entender y si hay dudas, igual me dan la confianza de responder. Gracias, hermano Daniel. Pues sí, han habido bastantes comentarios, gracias a Dios, referente a este punto. Y bueno, creo que esto da paso quizá más adelante a que se pueda realizar una mesa de análisis quizá más detallada para tratar estos puntos del higienismo, entender a detalle, como tú ya lo mencionabas, de los puntos que son válidos, que se recomienda, que no, y también sobre todo lo que tú mencionabas, que tanto de eso sí tiene un respaldo, tanto de los testimonios como de los de la literatura especializada, ¿no? Entonces, ojalá se pueda dar esta próxima mesa de análisis, quizá una mesa de análisis quedaría bien, invitar a otros hermanos que puedan acompañar también, o si tú la quieres plantear como otro tema, también sería muy bueno. No, Pues yo me quedé, me parece ajá, maravillosa la idea. Yo adelante, creo adelante. que es una muy buena opción. Qué bueno que haya ese interés de prestarse al diálogo y con gusto, claro que nosotros también estamos en la misma disposición. Evidentemente, lo mejor es invitar a otras personas que también pues conocen sobre el tema para que esto no sea solamente la perspectiva de una sola persona, un solo individuo. Yo creo que más que tema, sí tendríamos que ver la forma de organizarlo de tal forma que todos tengan Adiós. espacio para su presentación. Ok, hermano Daniel, pues muchas gracias. Ahí están los comentarios. Ojalá y posteriormente los puedas leer y para la próxima, pues, no comentar a detalles. Fueron muchos los que surgieron. Yo me quedé en algunos cuantos, traté de responder, pero avanzaron tan rápido en los aportes que ya no me dio tiempo a responder. Pero bueno, gracias a Dios ha habido participación y esperemos que para la siguiente semana nos acompañen para que podamos hablar al respecto, para que se puedan tocar estos puntos y con la ayuda Claro que de sí. Dios se puedan analizar estos pensamientos, ¿verdad? Que haya una mesa de análisis o se presenten los argumentos y con la ayuda de Dios analizarlo, ¿verdad? Pues Exactamente, yo creo que, bueno, me disculpo, no pude la verdad ver los comentarios, les digo que estoy un poquito aquí norteado con esta nueva plataforma, pero me voy a dar la tarea de leerlos, voy a tratar de ver la retransmisión y leer los comentarios, y bueno, si podemos encontrar espacio en la siguiente exposición para responder algunas de las inquietudes, pues con gusto lo vamos a hacer, y ver si hay esa posibilidad de organizar lo que se comenta, ¿no? Una mesa de diálogo, porque al igual que esto, el higienismo, hay muchas otras filosofías nuevas sobre nutrición que ciertamente hay que considerar, hay que contemplar a la luz, como usted lo dijo, hermano, de esta parte tanto de la literatura especializada como de el escrito está, ¿verdad? Y es una así es. invitación que yo hago a todas las personas que nos estén escuchando y que quieran participar en esa mesa. Evidentemente, la responsabilidad es que cuando hablamos de temas de nutrición,
Naturalmente tenemos que empaparnos sobre lo que es la nutrición, los avances en la nutrición, la fisiología, bioquímica. Si vamos a hablar también sobre anatomía, pues hay que empaparse del tema, porque pues obviamente a veces caemos en el riesgo de dar comentarios más bien basados en un prejuicio o en un yo escuché o yo creo, o tal médico dice, y no en lo que la lectura académica especializada realmente ha encontrado. Afortunadamente hoy tenemos estudios, evidencias, y bueno, sobre eso se tiene que hablar. Si vamos a hablar de un tema médico, evidentemente tenemos que echar mano de la evidencia médica. Y si hemos de tocar alguna cuestión más espiritual, evidentemente, gloria a Dios, tenemos el espíritu de profecía para hacer esas aclaraciones. Así es, hermano, pues primeramente Dios, el Señor va a proveer para entonces, si es su voluntad que eso sea. Mientras tanto, pues prepararemos los comentarios, las respuestas para cada uno de los comentarios que se hizo durante la transmisión. Pues esto ayuda, sin embargo, a difundir este mensaje importante de salud, los mitos que se levantan referente a esto. Y recordemos, ¿no? Tú mencionabas y lo argumentaba también de que lo que tenga que ver con los testimonios y lo que Dios aprueba y la literatura. Por ejemplo, hoy en día se dice que el cerdo debe de comerse porque la ciencia aprueba que tiene muchos beneficios. Sin embargo, la Biblia, Dios manda a presentar una dieta específica. Otros estudios presentan el por qué no comer este tipo de carnes, ¿no? Entonces, hay mucho que profundizar sobre temas, así como en la parte espiritual tú mencionabas, hermano, y en la parte médica. Entonces, en la parte científica, yo creo que hay muchísimo que investigar, analizar y llegar a conclusiones. Pero bueno, agradecemos a todos los que estuvieron viendo la transmisión, tanto en Facebook como en YouTube, estuvieron conectados, gracias a Dios, a los hermanos que estuvieron aquí comentando, al hermano Josué Suárez y el hermano Jesús Ojeda, Ayrton Cuya, que estuvieron participando. Gracias por sus comentarios, esperemos darle respuesta pronto. Vamos a elaborar una siguiente mesa de análisis donde invitaremos a otros hermanos para poder complementarnos en conjunto y poder dar respuesta a las dudas que se han planteado en sus comentarios. Pues sí, si no, si hermano. a lo que digas, hermano, que quieras agregar, adelante. Bueno, ya nada más terminamos con esta cita final y yo creo que pues si podemos, pues prácticamente estaríamos leyendo, bueno, orando más bien para terminar, ¿no? No sé si se alcanza a apreciar allí la cita. A ver, déjala proyecto. Tú me indicas si se alcanza a mirar, yo por aquí ya la tengo en Ahí está, presentación. hermano. Perfecto. Bueno, dice así, la encontramos en Ministerio de Curación, página 246. En la reforma alimenticia hay verdadero sentido común. El asunto debe ser estudiado con amplitud y profundidad, y nadie debe criticar a los demás porque sus prácticas no armonicen del todo con las propias. Es imposible prescribir una regla invariable para regular los hábitos de cada cual, y nadie debe erigirse en juez de los demás. No todos pueden comer lo mismo. Ciertos alimentos que son apetitosos y saludables para una persona bien pueden ser desabridos y aún nocivos para otra. Algunos no pueden tomar leche, mientras que a otros les asienta bien. Algunos no pueden digerir guisantes ni judías. Otros los encuentran saludables. Para algunos, las preparaciones de cereales poco refinados son un buen alimento, mientras que otros no las pueden comer. Esta cita, hermanos, si bien es cierto, requeriría una explicación cuidadosa. Creo que plantea en términos generales el objetivo de estos estudios, y es recordarles lo que dice al principio: la reforma alimenticia se tiene que desarrollar con sentido común, con análisis, con estudio, comprender cómo funciona la maquinaria que Dios creó, comprender también beneficios, riesgos de cada dieta, y como lo dice aquí, nunca pensar en prescribir una regla invariable para todas las personas. Tenemos que entender también incluso que aún en nosotros mismos, la dieta muchas veces no va a ser la misma en una señorita que cuando ya está embarazada o cuando ya está quizá adulta y aún incluso en su menopausia. Es decir, aún una persona
a lo largo de su vida puede tener la necesidad de cambiar su sistema dietético. Pero afortunadamente, como dijimos, tenemos principios. Y sobre esos principios, Dios nos ha iluminado para saber qué cosas son correctas y qué cosas no son sugeridas. Aquí entonces, hermanos, pues bueno, les invito a quienes nos han escuchado, les agradecemos su compañía en este estudio. Les prometemos que vamos a estudiar los comentarios que nos han hecho, vamos a darnos el tiempo de tener un diálogo posteriormente. Y los dejo con este análisis, ¿verdad? Y esta reflexión en la que Dios nos dé la sabiduría para estos temas, hermanos, porque una mala recomendación en este asunto de nutrición, usted debe de entender que puede tener beneficios, pero también puede precipitar a la muerte a una persona. Es por eso crucial entender que en cuestiones de salud, en cuestiones de nutrición, no podemos hablar a la ligera. Por eso es que hoy hay incluso pues, instituciones, universidades, colegios, carreras que dedican más de 10 años solamente al estudio de la nutrición, porque es una cuestión no sencilla. Gracias a Dios nos han revelado luz, Dios nos reveló luz a través de la profeta, y de esa forma muchas cosas complejas se pueden hacer más simples. Pero no con esto hagamos menos el estudio de estas cosas. Les invito a que tengamos mucha precaución y también que sigamos aprendiendo, ¿verdad? Para pegarnos lo más posible a la reforma pro salud, como lo dice aquí, a la reforma alimenticia, tal como la Amén. recibió la sierva del Señor. Así es, hermano, estamos viviendo momentos en donde muchos pensamientos se levantan y permita al Señor que sea su palabra la que se exalte y sus principios. Pues vamos a terminar con una oración, hermano Daniel, si permites tú dirigirnos en oración, y de ahí estaríamos Claro que sí. finalizando, agradeciendo sus comentarios, saludos, hermano Josué, hermano Benjamín, que son los últimos en que han comentado. El Señor les bendiga. Gracias por sus aportes también, hermanos, y que el Señor sean con ustedes donde quiera que se encuentren. Adelante, hermano Daniel. Amén. Sí, vamos a orar. Les invitamos también a quienes nos están acompañando a que oremos. Así es. Acompáñenos en una oración. Señor, le damos gracias en esta noche porque en su infinita misericordia usted nos permite, aun a pesar de nuestra indignidad, nuestra incapacidad y nuestras limitaciones físicas y mentales, con todo y eso usted nos da el privilegio de servirle, de poder, Señor, emplear las facultades que usted nos ha dado para ayudar, para aconsejar a otros también y para poder seguir avanzando juntos hacia la Canaán celestial. Mientras estamos, Señor, en este planeta, sujetos a este cuerpo que perece, lo vemos también sometido a veces a enfermedades, lo vemos también a veces sometido a dolencias y a inquietudes. Hoy, Señor, que nuestro tema ha sido la alimentación, le imploramos mucha sabiduría. Permítanos, Señor, honrarle con nuestra forma de comer y beber, que le podamos glorificar y también mantener este cuerpo que es su templo en la condición más óptima posible para así recibir el Espíritu Santo y las verdades espirituales, que con la salud de nuestro cuerpo también nuestras mentes estén saludables para poder escuchar su voz. Le rogamos su perdón si es que en algo hemos cerrado en la exposición, si quizá la boca, las palabras no pudieron expresar las ideas, pero Señor, le pedimos que su Santo Espíritu nos siga acompañando para poder aprender la mejor forma de compartir, pero también, Señor, que usted coloque en cada una de las personas que lograron escuchar esta exposición y que la escucharán después, la inquietud de estudiar, de aprender de usted, de caer también de rodillas y pedir sabiduría para estos temas, y que nos permita, Señor, el entender la seriedad y la solemnidad de los tiempos que estamos viviendo y de las recomendaciones que hacemos, puesto que pueden provocar un beneficio, pero también un grande perjuicio. Líbrenos, Padre, de cometer un error, diríjanos con su Santo Espíritu y su sabiduría, y por favor, Padre, acompáñenos en esta noche, quienes ya hemos de descansar, igualmente guárdenos y fortalezcanos para seguirle sirviendo. Humildemente, Padre, elevamos esta súplica, agradecemos este espacio que hemos tenido para compartir, en el nombre de nuestro gran médico divino, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, hermanos. Pues nuevamente agradecemos, que el Señor les bendiga y que puedan pasar una noche agradable
y que su descanso, el Señor los bendiga. Hermano Daniel, pues gracias, quedamos pendientes, vamos a organizarnos para plantear la siguiente reunión y que el Señor te bendiga, hermano. Nos vemos hasta pronto. Gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, hermano. Buenas noches. Saludos a todos. Bye, hermano.